Muy buenas a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de biología y concretamente voy a hablaros de una función importantísima como es la función de nutrición. Como ya sabéis, todos los seres vivos, por muy diferentes que nos parezcan, se caracterizan porque realizan las tres funciones vitales. De hecho, es justamente esto lo que hace que se consideren seres vivos. Por ejemplo, los virus no eran seres vivos porque solo se reproducían, ni se nutren, ni se relacionan. Las tres funciones vitales, como ya sabéis, son nutrición, relación y reproducción, aunque en este vídeo única y exclusivamente nos vamos a centrar en la función de nutrición. Ya en próximos capítulos hablaremos de la función de relación y de la reproducción. Lo primero de todo que tenemos que hacer es definir qué es la nutrición, que como ya sabéis, y si no os lo digo yo, es el proceso de obtención de la materia y de la energía que necesita un organismo para poder vivir y para poder realizar una serie de procesos, como son el mantenimiento de las condiciones internas, el desarrollo y el movimiento. Imagino que tenemos claro que todos los seres vivos no nos nutrimos igual y que existen diferentes tipos de nutrición y por tanto diferentes clasificaciones. Hay dos clasificaciones principales, una que es según el modo de obtención de la materia orgánica y otra según el modo de extraer la energía. Vamos a empezar por la primera. Según el modo de obtener la materia orgánica, la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. ¿Qué diferencia hay? Pues que la autótrofa la realizan los organismos que fabrican sus propias moléculas orgánicas a partir de la materia inorgánica del medio, agua, sales minerales y gases, es decir, básicamente sintetizan su materia orgánica a partir de un proceso fundamental como es la fotosíntesis y lo realizan principalmente las plantas, que son organismos autótrofos. Y por otra parte tenemos la nutrición heterótrofa, que es aquella que la llevan a cabo los organismos que obtienen la materia orgánica a partir de otros seres vivos. Es decir, no somos capaces, porque nos incluimos nosotros aquí, de sintetizar nuestra propia materia orgánica. Muy bien, pero existe otra clasificación y es según el modo de extraer la energía. Así la nutrición puede ser aeróbica o anaeróbica y ahí os he puesto pues el símbolo del oxígeno, O2, porque tiene mucho que ver. ¿Qué diferencia existe entre la nutrición aeróbica y la anaeróbica? Pues que la aeróbica utiliza el oxígeno para romper las moléculas orgánicas, de glucosa principalmente, y este proceso se denomina respiración y lo realizamos la inmensa mayoría de seres vivos. Por otra parte estaría la nutrición anaeróbica, que significa que no utilizan el oxígeno para romper las moléculas orgánicas de glucosa. Existen diferentes formas de llevar a cabo la nutrición anaeróbica, aunque la más común de todas es la fermentación, que la realizan pues algunas bacterias y hongos. Ok, una vez que ya nosotros hemos visto qué es la nutrición y los tipos de nutrición que existen, vamos a centrarnos ahora en el estudio de la nutrición de las plantas y la nutrición animal. Empezamos por las plantas. Las plantas constituyen uno de los grupos más numerosos que existen y además, como ya sabéis, son la base de todas las redes tróficas que forman la biosfera. Gracias a las plantas también podemos incorporar la energía del sol a los ecosistemas. Y debemos tener claro que la nutrición de las plantas, según las clasificaciones anteriores, es autótrofa, es decir, fabrican su propio alimento, y aeróbica, es decir, necesitan el oxígeno para romper las moléculas orgánicas. Vamos a ver las diferentes fases de la función de nutrición en las plantas. La primera de ellas es la obtención de los nutrientes. Las plantas obtienen del exterior materia inorgánica, que principalmente es agua, sales minerales y dióxido de carbono, de diferentes formas. Si son vegetales simples, como no tienen estructuras específicas, obtienen los nutrientes directamente a través de su superficie. Sin embargo, en los vegetales, en las plantas más complejas, al tener una epidermis, una piel formada, una especie de piel, ¿vale? Formada por una cutícula impermeable, no se permite el paso libre de todas las sustancias y por tanto necesitan unas estructuras específicas y esas estructuras se llaman estomas y pelos absorbentes. Los estomas, que los tenéis ahí en la parte derecha de la imagen, son pequeñas aberturas, unos agujeritos que tienen las plantas en su superficie que permiten el intercambio entre la planta y el exterior pues, de diferentes gases, principalmente el dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis. Además, las plantas son muy listas y cuando estamos en un periodo de sequía, ¿qué es lo que hacen las plantas? Pues cierran esos estomas para evitar la desecación, es decir, para evitar que la planta pierda agua por estos orificios. Por su parte, también existen otras estructuras que se llaman pelos absorbentes que se encuentran en las raíces y permiten que las plantas puedan absorber una mayor cantidad de agua y sales minerales del suelo. Cuantos más pelos absorbentes, mejor para las plantas porque mayor será su capacidad de absorción. Una vez que ya las plantas han tomado la materia inorgánica, deben transformarla en materia orgánica, en glucosa principalmente. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través del proceso de la fotosíntesis, que es un proceso que se realiza gracias a la luz del sol. En la fotosíntesis, otra sustancia que se produce y que se expulsa al exterior
es el oxígeno, que como ya sabéis es fundamental para la respiración de todos los seres vivos. Resumiendo un poquito el proceso de la fotosíntesis, que lo tenéis ahí, agua, sales minerales y dióxido de carbono, gracias a la luz del sol, se transforma en materia orgánica, glucosa y se libera oxígeno. De todas formas, tenéis en mi canal un vídeo específico donde explico detalladamente la fotosíntesis, así que no olvidéis, os lo dejaré de todas formas como una etiqueta, pero no olvidéis echarle un vistacillo. La segunda fase de la función de nutrición en las plantas es el transporte de nutrientes. El sistema de transporte de sustancias en los vegetales más sencillo es por simple difusión, es decir, los nutrientes pasan de una célula a otra sin necesidad de que tengan órganos específicos. Pero cuando las plantas son más complejas, presentan una serie de vasos conductores para transportar la sustancia a todas las células del organismo. Y estos vasos conductores son xilema y floema. Por el xilema circula la savia bruta, es decir, el agua con las sales minerales que las raíces han absorbido del suelo, y el xilema recorre la planta, ojito, desde las raíces hasta las hojas, lugar donde se realiza la fotosíntesis. Mientras que el floema transporta la savia elaborada, es decir, agua con glucosa producida por la fotosíntesis. La savia elaborada, por su parte, lo que hace es que circula desde las hojas hasta el resto de la planta para que todas las células puedan disponer de la materia y la energía necesaria. La tercera y última fase de la función de nutrición en las plantas es la obtención de la energía. Ahí tenéis el proceso de la respiración celular, que va a ser muy importante que lo tengáis presente. Todas las células del organismo necesitan disponer de energía para poder realizar pues, sus funciones vitales. Pero, ¿esta energía cómo se obtiene? Pues se obtiene gracias, como os he dicho, al proceso de la respiración celular, que es un proceso en el que se necesita oxígeno, que lo obtienen las plantas de la fotosíntesis que hemos visto anteriormente, y que os repito, tenéis un vídeo donde lo explico detalladamente. ¿En qué consiste la respiración celular? Pues consiste en la descomposición de moléculas orgánicas de glucosa gracias a la acción del oxígeno y a través del cual se obtienen moléculas de energía, moléculas de ATP, que se llama adenosin-trifosfato. Hay que decir también que la respiración celular se realiza en unos orgánulos especializados que se llaman mitocondria, y esta energía obtenida se reparte, aunque también es cierto que cuando la energía no se necesita inmediatamente, se puede acumular, y se acumula en forma de otras moléculas orgánicas, que en el caso de los vegetales, la principal molécula orgánica de reserva, como tenéis ahí indicado, es el almidón. Por otra parte, al realizar las funciones vitales, se generan una serie de residuos que es necesario eliminar o que es necesario expulsar. Los principales residuos de la actividad vegetal son gases como el dióxido de carbono, que se produce en la respiración celular, y el oxígeno, que se produce en la fotosíntesis, que se eliminan por difusión en los vegetales más sencillos y a través de los estomas en las plantas más desarrolladas. Muy bien, pues hasta aquí la función de nutrición en las plantas. Vamos a ver ahora la función de nutrición en los animales. Como ya sabéis, la nutrición de los animales es heterótrofa, es decir, no es capaz de sintetizar su propia materia orgánica y necesita incorporarla de otros seres vivos, y aeróbica, es decir, requiere oxígeno para descomponer las moléculas orgánicas. También tiene tres fases, la función de nutrición en los animales, y la primera de ellas es la obtención de nutrientes. Y ahí os he puesto una serie de tipos de animales, o que podemos encontrar una clasificación de los animales en función del modo de obtener los alimentos. Así vamos a tener los herbívoros, que son aquellos que se alimentan de vegetales, los carnívoros, que son aquellos que se alimentan de otros animales, los omnívoros, que se alimentan tanto de vegetales como de otros animales, suspensívoros, que se alimentan de microorganismos y materia orgánica que obtienen al filtrar el agua, saprófitos, que son aquellos que se alimentan de restos de seres vivos como ramas, hojas muertas, cadáveres, hasta excremento incluso. Y parásitos, que son aquellos que se alimentan de una planta o de un animal mientras está vivo, y además le causan un daño. Por otra parte, los procesos que utilizan los animales para la obtención de nutrientes son dos principalmente. Está la digestión y la respiración. Empezamos con la digestión. Los animales obtienen la materia orgánica alimentándose de otros seres vivos, pero estos alimentos son demasiado grandes para ser incorporados y utilizados por las células directamente, por lo que realizan la digestión, que no es más que el proceso de descomposición de esas moléculas tan grandes, esas moléculas orgánicas tan grandes que tienen los alimentos, en nutrientes. Es decir, otras moléculas más pequeñitas que ya sí pueden ser incorporadas y utilizadas por las células. En los animales, el conjunto de órganos que llevan a cabo la digestión pues constituyen lo que se llama el sistema digestivo. Por su parte, la respiración, que la tenéis ahí, el esquemita, de los diferentes tipos de respiración que existen,
tenemos que tener en cuenta que además de los nutrientes procedentes de los alimentos, los animales también necesitan incorporar oxígeno, que se utiliza pues para romper estos nutrientes y para poder obtener o para poder liberar la energía que contienen. El proceso de la respiración se lleva a cabo gracias al sistema respiratorio, aunque el sistema respiratorio de todos los animales no son iguales, sino que vamos a encontrar diferentes tipos. Así vamos a tener a animales que son capaces de respirar a través de su piel, que es lo que se llama respiración cutánea. Muchos anfibios y algunos invertebrados obtienen el oxígeno directamente del exterior a través de su piel, porque es una piel muy fina y húmeda. También se puede obtener a través de branquias. Los peces principalmente son capaces de absorber el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua a través de las branquias, que son unos órganos que tienen como forma de pluma o de lámina por los que circula el agua. También se puede obtener a través de tráqueas. Principalmente lo realizan los artrópodos terrestres, que obtienen el oxígeno pues haciendo circular el aire a través de un sistema de tubos ramificados que van recorriendo todo el cuerpo del ser vivo, del animal, y que pueden llegar a ocupar hasta la mitad del volumen del ser vivo, del animal. Y por último, la que realizamos nosotros, que sería a través de los pulmones. Los vertebrados terrestres, principalmente, pues disponemos de pulmones, que son pues unas cavidades internas que son capaces de llenarse de aire. Y además los pulmones, para aumentar su superficie de absorción de oxígeno, suelen estar divididos en múltiples cámaras o alveolos, que se llaman. Muy bien, la segunda fase del proceso de nutrición animal consiste en el transporte de los nutrientes, igual que en el caso de la nutrición vegetal. Una vez que ya están digeridos y absorbidos los nutrientes y también está disponible el oxígeno, es el momento de transportarlo hasta el resto del cuerpo. ¿Y cómo se hace esto? Pues en los animales de estructura más sencilla, como puedes ver en la imagen, por ejemplo en las esponjas, el transporte se realiza por difusión a través de las células del cuerpo. Sin embargo, en los animales más complejos, como nosotros, como los vertebrados, el organismo dispone de un sistema circulatorio que lo que hace es que se encarga de distribuir los nutrientes y el oxígeno entre todas las células del cuerpo. Y también se encarga de recoger los residuos para que no se acumulen en las células. Por este motivo, los sistemas circulatorios están constituidos por una red de conductos que se llaman vasos sanguíneos y que son las arterias, las venas y los capilares, y por un fluido que circula por ellos y que es capaz de transportar componentes a todas las células del organismo. El fluido más habitual es la sangre. Aunque esto podría detallarse muchísimo más, pero lo dejaré para próximos capítulos. Con esto yo creo que es suficiente. Y la tercera y última fase de la función de nutrición en los animales es la obtención de la energía. Acabamos de ver cómo gracias al sistema circulatorio todas las células del cuerpo pueden tener los nutrientes y el oxígeno necesarios pues, para poder conseguir la energía, que en el caso de los animales se obtiene principalmente gracias a la respiración celular que ya he explicado anteriormente. Lo repito, la respiración celular, como ya sabéis, es el proceso por el que se degradan, se descomponen moléculas orgánicas para obtener energía. Esta energía se almacenaba en forma de ATP. Y hay veces en las que esta energía pues, no se requiere de forma inmediata, exactamente igual que en el caso de los vegetales. Pero en el caso de los vegetales se acumulaba o se almacenaba en forma de moléculas orgánicas, que era el almidón, es la principal molécula orgánica de reserva en los vegetales. En los animales, las moléculas orgánicas de gran tamaño y de reserva son el glucógeno o los lípidos, que son o que constituyen, como digo y repito, la mayor reserva energética de los animales. Sin embargo, en algunas situaciones, como por ejemplo cuando realizamos una actividad física muy intensa, las células no reciben todo el oxígeno necesario para poder obtener energía para esas actividades. Y en estos casos deben buscarse procesos alternativos para esa obtención de energía. Y uno de ellos es la fermentación, que es un proceso de descomposición de moléculas orgánicas sin necesidad de oxígeno. Aunque también es de destacar que la cantidad de energía que se obtiene en este proceso es muchísimo menor que a través de la respiración. También es de destacar que en el proceso de obtención de la energía también se generan una serie de residuos que es necesario pues, que los organismos lo eliminen porque pueden llegar a ser tóxicos. En los animales la sangre se encarga de recoger todos estos residuos y de expulsarlos, de distribuirlos para que sean expulsados. Y todos estos residuos pueden agruparse en dos grandes grupos. Por una parte estarían los residuos orgánicos y por otra parte el dióxido de carbono. Los residuos orgánicos son expulsados por un proceso que se llama excreción, que es la formación de orina y de las heces principalmente, que eso ya también lo detallaré en próximos capítulos. Mientras que el dióxido de carbono, como resultado de la respiración celular, es un residuo de la respiración celular, también es transportado por la sangre, pero en este caso se expulsa del organismo a través del sistema respiratorio. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre la nutrición, espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso,
Todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o a través de mi correo electrónico que podéis encontrar en mi blog, fran-sb-hotmail.com. Mucho ánimo, un saludo y no olvidéis suscribiros.